Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, un saludo muy especial a las autoridades de los diferentes gremios empresariales, a los empresarios todos. Quiero en primer lugar, en nombre de DENTA, agradecer por el honor de permitirme a mí iniciar un poco el debate, transmitiendo nuestra visión, cómo vemos la situación actual del país, y que eso sirva como un insumo, evidentemente, para profundizar en las diferentes mesas donde se va a entrar en mucho más detalle. Hace un tiempo, hablando con un amigo japonés, le decía que yo veía que los japoneses eran muy lentos para tomar decisiones, ¿verdad? Se reunían mucho, discutían mucho. Y él me dijo algo que me sirvió de mucho a partir de ahí en mi vida, ¿verdad? Él me decía que ellos no eran lentos para tomar decisiones, que ellos eran lentos para definir el problema. Una vez que tenían definido el problema, tomaban rápidamente decisiones, ¿verdad? Lo que venimos de esta parte del mundo, somos muy rápidos para proponer cosas y plantear cosas, pero no siempre nos tomamos el tiempo necesario para analizar y profundizar en cuál es el problema realmente, ¿verdad? Esta reflexión creo que es importante en este momento en que estamos llegando al final de un gobierno y donde uno escucha, y sobre todo en las campañas electorales, escuchó como que había dos visiones del país, ¿verdad? La visión oficial es una visión muy positiva, muy optimista, que han crecido las inversiones, que somos casi la China de América Latina, ¿verdad? Y la visión de la oposición en la interna, en las mismas internas y ahora en la nacional, es de que estamos en un país con pobreza, con desigualdad, con inseguridad, con corrupción, en fin, un país muy negativo, diríamos, ¿verdad? Entonces, creo que es importante en este foro comenzando a compartir un poco esas visiones y ver si podemos llegar a algún diagnóstico común. No sé cómo funciona esto y voy a ver si puedo desde acá ir viendo la presentación. Yo creo que conviene comenzar con el diagnóstico, con algunos grandes temas. Por supuesto, no vamos a entrar en detalle aquí, no hay tiempo y ya muchos de ustedes esto ya lo conocen muy bien. Comenzar con el diagnóstico de los grandes temas, algunos que son inamovibles, que no se pueden cambiar. Cuando uno hace un plan y propone cosas, todos somos aquí empresarios, ¿verdad? Hay que partir de la realidad de la empresa. Si es una empresa pequeña, una empresa grande, una empresa muy grande, si tiene muchos recursos, no tiene recursos. Uno comienza primero haciendo un análisis interno, ¿verdad? A partir de ahí uno puede proyectar a dónde quiere ir. Si uno comienza a proyectar sin hacer ese análisis interno, es un sueño, una utopía nomás, ¿verdad? No es posible llevar adelante. Entonces, comenzamos partiendo un poco de lo que es Paraguay. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? En primer lugar, cuando yo escucho que somos la China de América, miro el PIB de América, del Mercosur nomás, y vemos que somos cerca del 1% del PIB de Mercosur. O sea, no somos la China, evidentemente, somos una economía muy pequeña, rodeado de dos grandes países, un país que tiene casi el 80% como Brasil y Argentina que tiene casi el otro 20%, que han sido a lo largo de todas estas décadas posiblemente los países más irresponsables del mundo en manejo macroeconómico, los dos países, y que han sido posiblemente los dos países donde se ha infectado el virus del populismo y del proteccionismo, ¿verdad? Creo que está por acá Manuel Ferreira y solíamos hablar con Manuel y Manuel decía, ojalá podamos mudarnos, ¿verdad? Estar lejos de estos países, ¿verdad? Pero no podemos mudarnos. Esta es una realidad que vamos a tener siempre, ¿verdad? País pequeño, mediterráneo y rodeado de dos países complicados, ¿verdad? Dos países proteccionistas, populistas e irresponsables macroeconómicamente, ¿verdad? Que están queriendo cambiar ahora en estos últimos años y pico, pero hay muchas dudas si eso va a ir adelante o no, ¿verdad? Esto no podemos cambiar. Esta es una realidad y sobre esto hay que comenzar a pensar y a construir el futuro de Paraguay. No puedo ver bien, pero el otro punto es una economía estable. Se habló y Beltrán mencionó la estabilidad macroeconómica, una estabilidad que este gráfico muestra el pico de inflación más alta en los últimos 50, 60 años
donde todos los países de la región tuvieron picos arriba de 1000%, 2000%, y Paraguay tuvo su pico de inflación más alta que en el año 89, cuando cayó el régimen de Stroessner. Había un sistema de cambio controlado, se liberó el cambio y eso hizo que explote ese año la inflación y llegó al 38%, o sea que es el pico más alto de inflación. También suelo escuchar algunas veces, sobre todo de economistas más jóvenes, que dicen que Paraguay recuperó su estabilidad en los últimos 10 años. No, Paraguay fue muy estable en los últimos 70 años, ¿verdad? En periodo de dictadura, en periodo de democracia, y comparativamente con los vecinos, ni qué decir. Un país muy ordenado macroeconómicamente. Hemos construido instituciones muy importantes como el Banco Central que nos asegura la estabilidad. Así como el primer gráfico no se puede cambiar, o sea, no podemos ser más grandes ni estar en otra parte del mundo. Esto yo creo que es un gran logro nuestro y también es un logro, y ahí estuvimos discutiendo inclusive con Raúl Ayala el tema. Yo creo que pase lo que pase en estas elecciones, la estabilidad está casi asegurada. Yo no creo que haya riesgo de que esto se pueda desbarrancar. Como me decía una vez el presidente Sanguinetti, cuiden que la política no desbarranque la economía, ¿verdad? Bueno, yo no creo que esto se pueda desbarrancar. Tenemos instituciones muy fuertes, hay una cultura de estabilidad muy fuerte y pase lo que pase, yo creo que esto tenemos asegurado. El tercer punto es el crecimiento. Y este es el déficit de Paraguay. País pequeño, un país estable, pero un país que ha crecido muy poco. Un país que ha crecido, fíjense las cifras ahí, ¿verdad? La barra azul es el crecimiento del PIB y la anaranjada es la del PIB per cápita. Solemos siempre repetir que para que el país avance realmente raudamente hacia el desarrollo, el país necesita crecer en el PIB per cápita arriba del 4%. 4% por encima de la población, que creció por mucho tiempo al 2,5%. Por suerte se ha ido reduciendo ese crecimiento poblacional en los últimos años y hoy se requiere menos crecimiento para alcanzar el 4% per cápita, diríamos, ¿verdad? Pero fíjense en el gráfico, solamente en la época de Itaipú estuvimos por encima del 4%. Siempre estuvimos por debajo. Y ahí también se puede ver la década del 80 y la década del 90, en que el PIB per cápita inclusive hasta fue negativo. Fueron 20 años de estancamiento de Paraguay. Entonces nuestro déficit es el crecimiento, el desarrollo, el avanzar. Si bien esto ha cambiado en los últimos 10, 15 años, ¿verdad? Pero cambió básicamente impulsado en gran parte por un escenario internacional muy positivo que todos conocemos muy bien, una revolución tecnológica que está cambiando la forma de consumir y de producir, y sobre todo la entrada de China al mercado internacional, un país gigantesco de más de 1.200 millones que estaba fuera del mercado, de repente entra al mercado y no solamente que entra, sino que empieza a crecer a tasas del 10, 12%, ¿verdad? Y por último, una política monetaria expansiva de Estados Unidos, y todo eso hace que, ese conjunto de cosas hace que todos los países de América, sobre todo del sur y América Latina en general, vayamos para arriba. Yo recuerdo una conversación con el doctor Grondona, Mariano Grondona, no el de la AFA, sino que el escritor, ¿verdad? Él vino a Paraguay en una época que estaban los Kirchner y Argentina crecía al 7, 8%. Y me decía Grondona, y yo repito siempre eso, el problema de Argentina es que hacemos todo mal, pero igual nos va muy bien, decía en esa época, ¿verdad? Hasta el que hacía todo mal le iba bien en ese momento, ¿verdad? Paraguay hizo muchas cosas bien, en este periodo. Y crecimos por encima inclusive del promedio de la región, ¿verdad? Pero vamos a ver después que eso es insuficiente, ¿verdad? Fíjense, el crecimiento del PIB de Paraguay pasa de unos pocos 6.000 millones de dólares de PIB al comienzo de este ciclo y termina hoy en un PIB casi cercano a los 30.000 millones. O sea, hemos crecido. El promedio realmente, y eso es importante porque también la gente manipula las estadísticas, ¿verdad? Hemos tenido periodo de crecimiento del 14% y periodo de caída del 3-4%, ¿verdad? En promedio, Paraguay en este periodo creció 5,5 al año, en promedio. Ese fue el promedio de ese periodo, este periodo de boom, diríamos, ¿verdad? Y el promedio de América Latina en promedio fue 3,9 al año. Pero fíjense, este gráfico entre América Latina y el mundo, y vemos que
América Latina, que ya es una de las regiones menos adelantadas, más atrasadas del mundo, y que por lo tanto debería crecer a tasas más altas que el mundo para poder acercarnos al mundo desarrollado. Fíjense que en el periodo previo, la década del 80, la década del 90, crecimos por debajo del mundo. Y en el periodo del boom, este periodo en que todas las cosas se alinearon, crecimos igual que el mundo, 3,9%. Y luego de la caída de las crisis sucesivas que hubo a partir del 2008, América Latina crece menos que el mundo. Es cierto que incide mucho en este promedio de América Latina la situación del Brasil. Brasil representa casi el 40% del PIB de la región. Entonces, cuando uno mira qué pasó en la región, está muy afectado ese crecimiento por la caída que tuvo Brasil, ¿verdad? Brasil pasó de ser la nueva potencia emergente a ser, diríamos, el país que se desbarrancó. Hay una frase que siempre se dice que Brasil parece que va a ser el país del futuro, pero siempre lo será, dicen alguna gente, ¿verdad? Porque nunca llega a ese futuro, ¿verdad? Y bueno, parecía que iba a ser el país del futuro, el país que iba a ocupar espacios en la arena internacional, y de repente se desbarrancó en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido político, en el sentido moral. Y es un país enorme que está acá a nuestro lado, ¿verdad? Entonces, eso evidentemente es un factor a tener en cuenta cuando las mesas discutan un poquito los próximos escenarios, porque parece que se va a recuperar Brasil, pero tenemos unas elecciones complicadas en el mes de octubre, en que también no sabemos hacia dónde va a girar Brasil, ¿verdad? Hay una situación muy política, muy complicada con la posible, diríamos, impugnación de la candidatura de Lula, y todo eso puede generar un ambiente político muy complicado que haga difícil, diríamos, la recuperación de ese gigante que está acá a nuestro lado, ¿verdad? Yo participé hace 2 días, en un foro parecido a este de Mercosur, y estamos hablando sobre el tema de el posible acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y decía 2 o 3 cosas que vale la pena repetir. Fíjense que ese acuerdo comienza a negociarse en el año 1999. Hace casi 20 años que comenzamos a negociar y hasta ahora no nos pusimos de acuerdo. ¿Por qué no nos pusimos de acuerdo? Primero porque en Brasil y Argentina entraron gobiernos populistas como los Kirchner y Lula y Dilma, que no le importó este tipo de cosas, ¿verdad? Eso quedó congelado. El Mercosur dejó de ser una zona de libre comercio y pasó a ser un Mercosur social, un Mercosur político, ¿verdad? Nosotros habíamos sido víctimas de ese Mercosur político, ¿verdad? Perdió su rumbo, ¿verdad? Nos salimos del mundo prácticamente, ¿verdad? Y lamentablemente conducido por Brasil, ¿verdad? Brasil, que es el que debería conducir a todos los países de la región hacia el desarrollo, al progreso, a la integración al mundo, fue un país que realmente nos llevó a donde nos llevó, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que hay que tener en cuenta. Y con todo este escenario, porque la primera parte de esta presentación es un poco la proyección más cercana, como vemos en forma más cercana lo que puede pasar, creo que hay bastante consenso entre todos los economistas, con algunos porcentajes de diferencia, pero mínimos. Fíjense que este es el crecimiento del PIB de Paraguay, el potencial. Paraguay tenía antes del boom un potencial de crecimiento de apenas el 2%. O sea, Paraguay, con las condiciones de ahorro, de inversión, de infraestructura que tenía, solamente podía pretender crecer al 2%. Podía crecer un año a 3, a 4 por buenas cosechas, lo que sea, y otro año caer, pero en promedio 2%. Ese era el PIB potencial de Paraguay en el año antes del boom. Con el boom, ese promedio creció a 5,5%, el PIB potencial de Paraguay. Pero con el nuevo escenario que estamos teniendo, que ya tenemos después del fin del boom de los commodities, hoy, si Paraguay no hace algo diferente, va a crecer 3,6% en promedio. Habrá años que irá al 4 y pico, si hay una muy buena cosecha, o va a caer si es que hay una mala cosecha, y va a depender mucho del sector agrícola, ¿verdad? Los vaivenes, pero el potencial de crecimiento de Paraguay hoy es de apenas 3,6%. Y eso que para algunos dicen, comparando con la región, es muy bueno, porque la región va a crecer 1,9%, pero la región le tiene a Brasil adentro que le baja el promedio, ¿verdad? Comparemos contra el 6% que crece el Asia, por ejemplo, no contra el 1,5% de la región, ¿verdad? Nuestra comparación tiene que ser con el Asia. Tiene que ser con países inclusive del Pacífico que crecen mucho más, ¿verdad?
No manipular el promedio de la región donde Brasil le tira para abajo al promedio y decir que estamos muy bien porque estamos creciendo 3,5, 3,6 y la región crece apenas 1,9, ¿verdad? Yo creo que en las propuestas que tenemos que transmitir hoy a la clase política, mi propuesta es transmitir nuestra insatisfacción con el 3,5, 3,6. Paraguay necesita crecer mucho más que eso, y puede crecer mucho más que eso, ¿verdad? Fíjense, ya entrando en la parte un poco de los problemas y los desafíos, ¿por qué tenemos que crecer más que eso? Porque fíjense, en esta carrera del desarrollo, en este camino que todos queremos transitar, todos los países quieren caminar hacia allá, hay muchas formas de medir el desarrollo. Y cada vez escucho más críticas hacia el PIB, al PIB per cápita, que eso es obsoleto. Pero uno mira la forma de medir el desarrollo de un país a través del desarrollo humano, a través de varios índices que se miden, el progreso social. Mida como mida, el PIB es el que te indica mucho del nivel de un país. Un país con un PIB per cápita alto tiene un desarrollo humano alto, tiene instituciones sólidas, o sea, mire como mire, este indicador te sirve como base, ¿verdad? Y fíjense, no veo de acá las cifras, pero Estados Unidos, que es uno de los países más desarrollados, tiene un PIB per cápita de $57,000, Alemania 42, Corea del Sur, que era más pobre que Paraguay hace 60 años, 27,000. Y vemos Mercosur 15, 12, 8 y Paraguay 4,000 per cápita, ¿verdad? O sea, estando en esa ubicación, nosotros no podemos estar conforme creciendo 3,6, que es inclusive por debajo del mundo, ¿verdad? Y muy por debajo del Asia, ¿verdad? Fíjense, si queremos alcanzar la frontera del desarrollo, la frontera que hoy el Banco Mundial define como a partir de aquí es un país desarrollado, es una frontera que antes era $10,000 per cápita, luego pasó a 20,000 y en base a la inflación americana y una serie de elementos, hoy esa frontera está en 24,000. $24,000 per cápita es la frontera del desarrollo. Ese es el lugar que si podemos llegar, a partir de ahí somos considerados un país desarrollado, que fue lo que mencionaste un poquito Beltrán, ¿verdad? Ahí deberíamos pretender llegar. Es cierto que mientras no lleguemos y estemos en proceso, vamos a sentir una enorme mejoría. Cada año va a estar mejor. Pero nuestro objetivo tiene que ser acortar eso en el menor tiempo posible. El gobierno de Piñera que asumió Chile ahora tiene como objetivo alcanzar esa frontera antes del final del mandato de Piñera. Ese es el objetivo de Chile. Y Paraguay está lejísimo de eso. Está lejísimo de eso. Juan Luis dijo que vamos a salir deprimidos, pero hay que ser muy realistas, ¿verdad? Fíjense, si hacemos una simulación de cuánto tiempo nos llevaría alcanzar el desarrollo, si partimos de 4,000 para llegar a 24,000, con un crecimiento poblacional del 1%, y nos llevaría, no veo acá, 70 años y pico, ¿verdad? 70 años alcanzar los $24,000 per cápita, ¿verdad? Pero si crecemos a tasa más alta, fíjense cómo se acorta el plazo, ¿verdad? El desarrollo es un proceso largo luego, ¿verdad? China viene creciendo a tasas altas hace más de 30 años. No se miden en años, se miden en décadas, en siglos del desarrollo, ¿verdad? Entonces, pero hay que iniciar, hay que dar los primeros pasos, ¿verdad? Paraguay ha dado algunos pasos en estos últimos 10, 12 años. Ha hecho muchas cosas en algunos aspectos, pero hay muchas cosas que hacer si queremos realmente hacerlo sostenible y avanzar más rápido. Yo creo que la palabra clave, si yo tendría que dejar un mensaje, es rápido, más rápido. Todo lo que tengamos que hacer hay que hacerlo más rápido. En este mundo, hoy, el mundo, los grandes le comen a los chicos y los rápidos le comen a los lentos. Y si Paraguay es chico, la única opción que le queda es ser rápido. No tiene otra opción. Rápido para hacer reformas, rápido para cambiar, rápido para innovar, rápido cómo adelantamos la reforma que hay que hacer para crecer más rápido, ¿verdad? Porque es mucho nuestro rezago. Mucho nuestro rezago. No estoy viendo bien acá, pues no. ¿Y qué hay que hacer para crecer? Voy a tener que moverme únicamente porque no.
Bueno, ¿cuáles son los problemas? Entonces, bajo crecimiento, se mencionó la inseguridad física y jurídica, instituciones muy débiles, la corrupción. ¿Qué vamos a hacer qué hay que hacer? En primer lugar, tener un plan, una estrategia. Anteayer justamente estábamos en este foro del Mercosur, se hablaba de la importancia de abrir mercado, de hacer acuerdos. Estuvo uno de los panelistas, que era un profesor de Columbia, y dijo, China no hizo casi acuerdo con nadie para crecer. Hizo reforma y fue competitivo, inundó con sus productos competitivamente en los mercados, ¿verdad? No es cuestión de firmar nomás acuerdos, sino tener una oferta de productos que sean competitivos para entrar a los mercados, ¿verdad? Y para poder hacer eso, China tuvo una estrategia clarísima. Todos los países asiáticos tuvieron estrategia. Y lo que uno no nota es justamente en América Latina es estrategia, y menos de estos países grandes, ¿verdad? Ahora el apuro por firmar lo de Mercosur es básicamente por un tema político, ¿verdad? El gobierno argentino quiere firmar porque tiene fracasos internos y tiene que tener un logro político afuera. Y Brasil quiere apurarse antes de que lleguen las elecciones de octubre, y este grupo que está queriendo transformar cosas quiere firmar el acuerdo antes. O sea, pero no responde a una estrategia de largo plazo de desarrollo, ¿verdad? Claramente no responde. Y Paraguay tiene definido algo que definió en estos 5 últimos años. Paraguay elaboró un Plan Nacional de Desarrollo 2030 que se ha repetido mucho en diferentes foros. Fíjense, el Plan Nacional de Desarrollo está en la Constitución paraguaya. Es una obligación que el país tenga un Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, nosotros recién hace 5 años, con aprobación del Poder Ejecutivo, ni siquiera pasó por el Parlamento. Eso a lo mejor deberíamos pedir que el próximo gobierno tenga un Plan Nacional de Desarrollo que sea aprobado en el Parlamento, porque en la Constitución dice que ese Plan Nacional de Desarrollo es indicativo para el sector privado, indicativo, nos sirve como norte, pero es obligatorio para el sector público. Los planes regionales de desarrollo tienen que estar alineados con el plan nacional. Y hay un plan. Yo creo que ese plan puede ser en todo caso perfeccionado, ampliado por el próximo gobierno, pero así como hay que pedirle que crezcamos más rápido, hay que pedirle que tenga un plan que sea más discutido, más consensuado y que sobre todo tenga la aprobación política de todos los sectores, ¿verdad? Porque eso hoy fue aprobado solamente por el Poder Ejecutivo y no tuvo el apoyo de todo el arco político, diríamos, ¿verdad? Y este plan básicamente pone 3 ejes, que en el plan está al revés. Yo puse al revés. Primero dice lucha contra la pobreza, desarrollo económico y inserción de Paraguay al mundo. Yo suelo poner al revés porque digo que Paraguay primero tiene que estar insertado al mundo para poder tener las inversiones, los mercados, para después crecer económicamente y luego, lógicamente, si crecemos y hacemos también más cosas, se va a reducir la pobreza, ¿verdad? Pero para un país pequeño, es fundamental esa inserción al mundo. Por otro lado, este es un tema que también creo que es importante, pues habló del tema de lo que se viene de populismo y de gente que tiene una visión diferente. El desarrollo le podemos poner adjetivos, desarrollo inclusivo, desarrollo sustentable, varios adjetivos que son necesarios ponerlo, pero la base del desarrollo es el crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no hay desarrollo, ¿verdad? Y la base del crecimiento económico es la inversión. No hay otra forma de crecer sino aumenta la inversión. La inversión es la que genera empleo para la gente, genera ingreso, la que genera consumo, la que permite que las empresas vendan, que permite que las empresas inviertan de vuelta y entremos en el círculo virtuoso del crecimiento. Si no hay inversión, no se entra en el círculo virtuoso. Entonces, yo suelo repetir siempre, y quiero repetir en este foro, ¿verdad?, que pongámonos de acuerdo por lo menos en que la inversión es fundamental para el desarrollo, que no hay desarrollo sin crecimiento y que no hay crecimiento sin inversión. Podemos discutir después ideológicamente si la inversión tiene que ser extranjera o nacional. Podemos discutir ideológicamente si tiene que ser el sector privado o el sector público, pero tiene que haber más inversión, ¿verdad? Esa es la base. Si no hay eso, no hay desarrollo. Eso creció en los últimos años, pero creció en forma insuficiente. Si queremos insertarnos al mundo,
Y hay dos maneras, a través del comercio internacional y a través de la inversión internacional. Fíjense el comercio internacional. El comercio internacional en un 75% es comercio industrial. El movimiento grande, cuando uno habla de lo que el mundo que negocia y comercia, en un 75% es productos industriales. El sector agrícola, que es importante para Paraguay y va a seguir siendo muy importante, representa menos del 10% del consumo, del comercio mundial, ¿verdad? Que hay que seguir porque somos un gran productor de alimentos, pero Paraguay, si se quiere desarrollar, el paso que tiene que dar es cómo integrarse a estas cadenas industriales que permitan, diríamos, captar inversiones más importantes, ¿verdad? Fíjense, el comercio de América Latina es exactamente al revés. Son los minerales de los países del Pacífico y es el comercio agrícola de los países del Atlántico, y la parte industrial, que es la más grande en el mundo, es la más pequeña en América Latina. Esto explica un poco dónde estamos, ¿verdad? Productores de materia prima, básicamente, y lejos de esas cadenas, grandes cadenas industriales, donde a su vez, eso hay que repetir siempre, de este 75% del comercio mundial de industrial, otro 70%, o sea, casi el 50% del mundial, son componentes industriales, no son productos terminados. No es un auto que yo vendo a otro país, son cables, ruedas, asientos. Más de 300 empresas, por ejemplo, están en torno a una empresa, a una automotriz. Y estuve viendo que en el caso, por ejemplo, de aviones hay como 800 empresas que son las que proveen a... Todo ese es un comercio de componentes industriales, no es un comercio de... Y esa cadena Paraguay tiene que insertarse, si es que quiere, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Y se ha ido insertando, pero hay desafíos importantes en ese proceso. El otro tema, el tema de la inversión. Un canal es el comercio internacional y el otro canal es la inversión internacional, la inversión extranjera. Fíjense, y este es otro punto para resaltar, Paraguay ha tenido en promedio en los últimos años un promedio de 300 y pico millones de dólares de inversión extranjera. Somos Uruguay con 3 millones de habitantes tiene 1.200 casi, 1.100 y algo, casi 4 veces más que Paraguay. 300 millones significa menos 1% del PIB de Paraguay. La inversión extranjera en la región en promedio está en el 4%, en América Latina en promedio. Paraguay necesita avanzar mucho más rápido en esto. No podemos estar satisfechos con 300 millones, con 1% del PIB de inversión extranjera. Sabemos que la inversión extranjera es un complemento, nunca va a ser el motor. En todas partes está en el 4, 4,5, 5. La gran inversión es nacional, ¿verdad? No es el John Smith que va a abrir un negocio el que nos va a hacer desarrollar. Somos los paraguayitos que vamos a invertir y vamos a hacer que crezca el Paraguay. Pero este es un complemento importante y sobre todo es un complemento que te trae, sobre todo que gran parte de ese complemento está manejado por grandes compañías globales. No sé si se ve bien ahí. ¿Sí? Ustedes ven bien. Bueno, eso es lo importante. Fíjense, de la inversión internacional extranjera, el 75% son compañías, de la inversión hecha por empresas multinacionales, ¿verdad? Y del comercio mundial, que yo mencioné que gran parte es de industrial y que mucho es de componentes, fíjense, el 34% del comercio mundial es hecho en intracompany. O sea, la Ford le vende a la Ford, una empresa se vende mismo, ¿verdad? Es diferente, produce una parte aquí y instala en otra parte, ¿verdad? 34% es intracompany y 33% es entre empresas que no es intracompany, pero que también son multinacionales, con lo cual prácticamente 70% del comercio mundial está hecho por estas grandes compañías. Estas son las que nos permiten que vengan inversiones, pero sobre todo venga know-how y venga logística para con eso llegar afuera, diríamos, ¿verdad? Entonces, para ir concluyendo, tenemos que hacer cosas si queremos acelerar ese proceso de crecimiento. No podemos estar satisfechos con 3,6. Estamos muy rezagados en la carrera del desarrollo. Necesitamos avanzar más rápido, hacer reformas más rápido. Y lo podemos hacer. Somos un país pequeño,
no hay grandes conflictos, ¿verdad? Es ponernos de acuerdo y avanzar. Y hay que avanzar en inversiones y en reformas, ¿verdad? Aumentar nuestras inversiones en infraestructura, como ya se mencionó, y creo que se va a discutir en profundidad, en conectividad y sobre todo invertir en la gente, ¿verdad? La inversión en la gente es en esta economía del conocimiento, en este siglo XXI, sea para el sector agrícola, el sector ganadero, el sector industrial, el sector de servicio, la gente hace la diferencia. El conocimiento de la gente. Sin educación no hay solución. Sin educación no hay solución. Mañana ustedes, creo que el PNUD el UNICEF hace un panel justamente también para empresarios sobre el tema de educación. Sin educación no vamos a tener solución, ¿verdad? Entonces, estas inversiones y las reformas que ya hemos hablado y creo que todos conocen y que creo que se van a discutir mucho en las mesas temáticas. La reforma del Poder Judicial. Con este Poder Judicial, ¿qué inversión seria, importante va a querer venir, verdad? La reforma educativa, ya hablamos de la educación. La reforma previsional, la inversión requiere fondos de largo plazo. El fondo más importante de largo plazo son los fondos previsionales. Y aquí yo pateo en contra de mi negocio, ¿verdad? Hoy están colocados los fondos previsionales de largo plazo en CDA, en los bancos de corto plazo, ¿verdad? A 1 año, a 2 años. Hemos convertido fondos de largo plazo en fondos de corto plazo, ¿verdad? Cuando es el fondo genuino. Pero también hay un tema para nosotros los empresarios que tenemos que ampliar. Es realmente vergonzoso que el Paraguay, teniendo el menor nivel de aporte patronal y de los obreros a la seguridad social, tenga la menor cobertura en América Latina de seguridad social. Un poco más del 20% de los empleados en Paraguay están en el seguro social. Y ahí hay muchísimo que hacer en materia de ampliar al 60, al 70, al 80%, que además de traer una gran contención social, una red de protección social, va a generar recursos de largo plazo que si hacemos la otra reforma, tiene que ser una de las palancas del desarrollo de Paraguay, ¿verdad? Sin esa reforma no vamos a crecer más del 3,5, 3,6. Y por último, no veo nada, pero reforma de la administración pública, la administración central. Si hay que invertir, si acá la clave es invertir, aumentar inversiones, hay que reducir los gastos corrientes y aumentar inversiones públicas. Vamos a requerir muchas inversiones públicas en infraestructura, en lo social, pero requerimos que se replantee esta administración pública. Yo no soy muy optimista en estos próximos 5 años que aquí pueda hacerse algo, ¿verdad? Entonces, también le quita autoridad cuando plantea el ahorro, la inversión, y ellos son los que primero gastan y despilfarran, diríamos, los recursos que se dispone, ¿verdad? Entonces, Paraguay sin esta reforma no va a poder crecer más que el 3,6%. Yo creo que el 3,6% está más o menos asegurado. Vamos a seguir creciendo así mediocremente, ¿verdad? No creo que haya riesgo de un desbarranco hacia una cosa incontrolable como tuvieron los vecinos, ¿verdad? No creo. Hay que estar atentos, pero no creo, ¿verdad? Tenemos ciertas instituciones que nos aseguran estabilidad. No creo en un desbarranco, pero tampoco no creo que haya la capacidad, la voluntad de hacer estas reformas que requerimos para crecer más rápido. Si no hacemos, vamos a seguir en esta medianía, en esta mediocridad de un crecimiento lento, en un país que ya está atrasado de por sí, ¿verdad? Vamos a seguir viviendo más de lo mismo si no se hacen estas cosas, ¿verdad? Para concluir, creo que esta frase de Darwin es muy ilustrativa, ¿verdad? Las especies que han sobrevivido han sido las que se han podido adaptar al cambio. El mundo ha ido cambiando en estos últimos años. Esos vientos favorables no son tan fuertes y el Paraguay necesita cambiar si quiere seguir creciendo, si quiere crecer a tasas más altas y quiere, diríamos, ser un país desarrollado en un tiempo razonable. Espero que esta introducción les sirva como guía, como una especie de líneas para las discusiones más en profundidad en las mesas temáticas. Y para concluir, gracias de vuelta a FEPRINCO, a la OIP, a la Rural, en fin, a todos los gremios que me han invitado para participar de este evento. Muchas gracias.